Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de su domingo. Este es el segundo video de una serie que pensé en hacer donde podemos sentarnos a pintar y dibujar juntos mientras conversamos sobre algunos temas que ustedes elijan. Para hoy les pedí en Instagram que me hicieran algunas preguntas y decidí seleccionar 3 para responder mientras llenamos 2 páginas de mi cuaderno de bocetos. Lo he estado usando últimamente bastante, ya que quiero terminarlo porque estoy bastante cerca del final. Y para esto he estado tratando de volver a dibujar con lápiz de grafito, ya que es algo un poco más rápido y que no necesita que le agregue nada extra para que parezca terminado. Así que eso es lo que voy a estar usando hoy. La primera pregunta que me hicieron es: ¿quiénes son tus 3 referentes principales? Yo diría que los referentes son algo que van cambiando con el tiempo y con los intereses de uno. Actualmente tengo referentes en diferentes aspectos de lo que hago y no solo en ilustración. Una de mis referentes actuales es Lia Alexson. Ella hace ilustraciones muy bonitas, principalmente de animales, y están llenas de colores. Pero algo que he admirado de ella por mucho tiempo es la intención que tiene de que todo lo relativo al packaging de sus productos sea siempre lo más amigable y menos dañino al medio ambiente que se pueda. Este es un tema que he estado pensando por mucho tiempo ya, hace cerca de un año desde que empecé a vender mis productos, y sobre cómo al dedicarnos a hacer productos que necesariamente terminan impresos en papel, nuestra mejor ayuda a resolver este problema es empezar por reducir los plásticos y materiales dañinos extra que agregamos para los envíos y para la venta, como pueden ser las bolsitas que utilizamos con la venta de los stickers. Normalmente cuando uno vende un sticker por separado no es necesario, pero cuando ya empiezan a hacer packs de varios, siempre tendemos a utilizar estas bolsitas pequeñas de plástico para que no se pierdan. O sea, es un elemento que me tiene particularmente interesada dentro de lo que yo vendo y que estoy tratando de eliminar desde hace un tiempo. Y ella tiene un video en especial donde habla de esas temáticas y los productos que ella usa y los que le gustaría intentar. Y si miran, siempre está preocupada por utilizar la menor cantidad de plástico posible en su trabajo, ¿no? Ya que no podemos evitar el uso del papel, que todo lo que es extra no cause más daño. Luego diría que alguien más que he tenido como referente por un tiempo es Minnie Small. La pueden encontrar tanto en Instagram como en YouTube. Y sus dibujos de casa son hermosos, o sea, realmente son hermosos. Y tiene esta característica que experimenta con muchos medios y temáticas, y siempre logra que sean de alguna forma cálidas sus ilustraciones y sus pinturas. Me encantan sus videos, además, la tienen que buscar porque tiene una calma súper especial que realmente lo atrapa a uno, y siempre es súper honesta sobre los procesos de creación que lleva. Es una de las razones por las cuales realmente para mí es referente en el medio, no por su popularidad, por decirlo de algún modo, sino por la forma en la que hace las cosas y cómo las expresa y logra atraer un público que realmente tiene ganas de estar ahí. Y por último, creo que tendría que decir que mi tercer referente es Dina Norlund. Espero estar diciendo su nombre bien. He seguido su trabajo por un tiempo ahora, y algo que ella logra siempre es que, aunque dibuje un solo personaje, o sea, un solo personaje con fondo blanco, siempre tienen algo, como si tuvieran un relato que fuera con ellos. Y es algo que siempre he buscado desde que empecé a ilustrar. O sea, uno de los motivos era ese, es que lograr que las ilustraciones puedan contar historias por sí mismas, sin la necesidad de que uno esté atrás explicándolas y diciendo qué es lo que quiso hacer. La siguiente pregunta que me hacen es: ¿What inspires you? O ¿qué me inspira?
Creo que la inspiración es un poco engañosa en el sentido de que todos creemos que la inspiración proviene de cualquier lado, que todo lo que nos rodea nos tiene que inspirar. Y no digo que no sea así, pero creo que la clave de la inspiración es entender cuáles son las cosas que sirven para cada uno. En lo personal, hasta mis 15 años más o menos, yo tenía dos ramas creativas, por decirlo de algún modo. Por un lado, me gustaba dibujar con un estilo más realista, intentaba copiar fotografías y hacer que fueran lo más similar posible a las originales. Trabajaba mucho con las luces, las sombras, los colores. Quería que realmente fuera algo real lo que se viera en mi dibujo. Y en ese sentido creía que mi inspiración tenía que sí o sí venir de la realidad. Y que era realmente un proceso muy difícil para mí, porque no era lo que entiendo ahora que es una inspiración real. Por otro lado, escribía mucho, como novelas y cosas así, que realmente nunca las terminé, pero era algo que hacía todos los días. Todos los días llegaba y tenía un proyecto para escribir que a veces duraba meses. Y lo que me pasaba con eso era que mi inspiración venía siempre de narrativas, como eran películas, historias, leyendas antiguas, mitologías. Cada vez que yo me enteraba de algo nuevo, veía una nueva película, leía algo nuevo, siempre empezaban a aparecer las ideas. O sea, aparecían solas. Realmente era algo que siempre me pasó, que después de ver una película mi mente empezaba a imaginarme un nuevo mundo, un personaje, las aventuras que tenía. Y en ese proceso, por días me levantaba y pasaba todas mis horas despierta, pensando en esa idea que se me había ocurrido, en el mundo que estaba creando. Y al sentarme a escribirlo, simplemente no tenían la vida que yo me imaginaba, la verdad. Yo en mi mente lograba tener una imagen súper viva de lo que quería, pero luego cuando lo llevaba a la escritura, al ser un proceso que llevaba tanto tiempo, yo realmente nunca llegaba a sentir esa magia ahí presente. Hace ya unos años fue que descubrí que mi inspiración en ese tema estaba correcta en cierto modo. O sea, sí, venía de películas e historias, pero entendí que mi mejor modo de mostrar y de crear eso que tenía en la cabeza no era escribiendo, sino justamente mediante el dibujo. Y a veces todavía necesito recurrir a lo real para ilustrar, pero encuentro que la inspiración y las ideas provienen para mí de las historias. Y la última pregunta para hoy es: How do you get through artist block? ¿Cómo salgo de un bloqueo de artista, como es conocido? Los bloqueos son algo que honestamente tenemos todos y los vivimos de forma diferente. A veces simplemente es difícil ser creativo y eso no está mal, está bien que sea así. Creo que el primer paso para salir del bloqueo es entender que estamos pasando por un momento donde las cosas no nos salen bien o no son como nos gustaría que fueran, y aceptar que son cosas que suceden, que nos suceden a todos. Y sé que no es la solución que esperan, pero es una parte importante para resolverlo, entender que no somos peores ilustradores, artistas o escritores, la rama creativa que ustedes hagan. No somos peores solo por estar en un momento donde nos es difícil crear. Algo que me ayuda a mí cuando siento que es muy fuerte este bloqueo es tomarme un día de no hacer nada creativo. Dedicarle el tiempo que le dedicaría normalmente a dibujar a hacer las demás cosas que me gustan y que me inspiran. Mirar una película que ya sé que me va a gustar, leer un libro o simplemente mirar algún video en YouTube de alguien que ya sé que a mí me gusta. Capaz que incluso ya hasta lo vi. Y al día siguiente o varios días después, cuando sienta que necesito volver a crear algo, simplemente retomo esas cosas que hice. ¿Hubo algún personaje de la película que miré que me haya gustado? ¿Por qué no puedo dibujarlo? ¿Por qué no puedo mirar la película de nuevo, pero esta vez intentando dibujar esas escenas que me gustaron? O tal vez leí un libro donde decían que dos personas estaban sentadas bajo un árbol, pero justo sé que no estoy pasando por un tiempo donde me guste cómo dibujo personas.
Entonces dibujo simplemente el árbol, con nada abajo. A veces está flotando en un fondo blanco y ya está, y eso alcanza. Lo que importa de esto es poder entender que es un proceso y que no vamos a dejar de crear cosas que no nos gustan. Es algo que va a pasar siempre. Pero que de a poco vamos a ir encontrando eso que nos faltaba. Y mientras estemos intentando y creando algo, está bien. No importa si es un árbol sin fondo, sin personas. No importa realmente. Lo importante es que nosotros podamos mantener nuestra creatividad y mantener lo que nos gusta hacer. Si tienen más ideas para videos futuros o preguntas que quieran hacer, solo déjenla en los comentarios.